comprender más fácil lo que Dios muchas veces quiere hablar a través de nuestras vidas. Amén. Usted y yo en la casa podemos tomar la Biblia, leerla, ojalá leer cada día, cierto, una parte de ella, ir avanzando en la lectura, pero también necesitamos poder entender lo que leemos. Amén. Y para eso necesitamos poder llevar lo que dice la Escritura. Cierto, tenemos que llevar nuestra vida a lo que dice la Escritura para poder comprender que usted y yo somos carta leída. Amén. Que usted y yo somos carta leída, que su vida y mi vida está plasmada también aquí en la Escritura. Amén. Aquí está el camino que usted y yo debemos recorrer, y mientras recorramos ese camino vamos a llegar a conocer esa voluntad de Dios, la cual es buena, es perfecta y agradable también para nosotros. Mire, hay una historia en donde un hombre estaba decidido a avanzar. Una historia en donde un hombre estaba decidido a avanzar, en donde este hombre quería crecer. La historia de un hombre que quería llegar más alto. Sí, de esa historia quiero hablarles, de una historia de un hombre que quería ver resultados. ¿Cuántos quieren ver resultados? Yo creo que todos, siento que sí, todos queremos avanzar, crecer, llegar más alto. Así que este hombre, escucha esto, no halló nada mejor que apoyar una escalera contra una pared y comenzar a subir peldaño tras peldaño sin detenerse. Y lo hizo con harto esfuerzo, lo hizo con disciplina y con mucha constancia. Y desde abajo otros lo miraban y pensaban, pero qué bien va este hombre, cómo avanza, cómo sube, cómo crece. Qué comprometido está y qué rápido avanza, decían los que lo miraban desde abajo. Y este hombre, después de mucho esfuerzo, llegó a lo más alto y se detuvo un momento, descansó, respiró, y no fue sino hasta ese momento que él se dio cuenta de algo. Y de eso que este hombre se dio cuenta fue que la escalera, escucha bien esto, que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. ¿Sí, pastor? De lo que se da cuenta este hombre es que la escalera estaba apoyada en una pared equivocada. Este hombre había subido mucho, él lo había dado todo, pero este hombre no estaba en donde realmente quería estar. ¿Sí? Se esforzó, lo dio todo, avanzó, pero en realidad este hombre subió alto, ¿sí? Subió bien alto, creció, pero cuando se da cuenta, él había apoyado la escalera por la cual había subido en la pared equivocada. Ya, este hombre había subido mucho, lo había dado todo, le dije, pero este hombre no estaba en donde realmente él quería estar. ¿Por qué no estaba en el lugar donde él quería estar? Porque había apoyado la escalera para poder subir, para poder crecer, gracias, en la pared equivocada. Y le hablo de esta historia, ¿por qué? Porque ella nos enseña algo muy importante. ¿Y sabe qué es lo que es? Es que no todo esfuerzo siempre va a ser progreso. Escuche bien, no todo esfuerzo siempre va a ser progreso. No todo movimiento siempre va a ser avance. Porque uno puede estar muy disciplinado, uno puede estar muy comprometido y aún así ir en la dirección equivocada. ¿O no? Podemos estar muy comprometidos, muy disciplinados y aún así ir en la dirección equivocada. Por eso que antes de subir más rápido, antes de exigirse más o antes de pedir más fuerza, hay una pregunta que es clave y que conviene también hacernos. Y esa pregunta es: ¿esa escalera nuestra está apoyada en la pared correcta? ¿Me está entendiendo? ¿O no? Antes de subir más rápido, antes de exigirse más o antes de pedir más fuerza, hay una pregunta que es clave y que conviene hacerse. Y esa pregunta es si esa escalera nuestra, escúcheme, que estamos usando, hablando figurativamente, está apoyada en la pared correcta o no. Porque subir con toda el alma no sirve de mucho si el destino no es el correcto. ¿Y sabe por qué? Porque a veces Dios no nos está llamando, escúcheme, a subir más, sino que muchas veces Dios nos está llamando a detenernos, a mirar y a ajustar también la dirección en la que corremos o en la que vamos. Acuérdese que la Biblia dice que esta carrera no es del que más corre,
¿o no? ¿Sí? Entonces Dios no nos estaba llamando muchas veces a subir más rápido, sino que nos llama a otra cosa, a detenernos, a mirar y a ajustar bien y ajustar también la dirección en la que vamos, con la que corremos, en la que corremos. Escuchen lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3. El mensaje es cortito, pero en medio de esto hay una enseñanza bien profunda. Proverbios capítulo 3 dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Escuche bien. No dice que corramos más rápido, sino que dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. Que confiemos en el Señor y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5 al 8 dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Escuche bien. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y estos versos bíblicos, escúcheme, cuando dice, volvamos al verso 5, al verso inicial. Cuando dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, este verso bíblico no nos habla de pereza, de que no corramos, no avancemos. Escuche bien. Tampoco nos habla de falta de esfuerzo, sino que habla de que, escúcheme, de en qué nos estamos apoyando. De eso nos habla este verso bíblico, porque me voy a centrar en él, en el verso 5. No nos habla de pereza como tampoco nos habla de falta de esfuerzo, de no esforzarnos, sino que nos habla de en dónde usted y yo nos estamos apoyando. Porque Dios no está en contra, escúcheme bien, de que avancemos, como tampoco Dios está en contra de que crezcamos. Dios no está en contra de que tú y yo nos esforcemos, sino que lo que Él cuida, escúcheme bien, sino que lo que Dios cuida en ese avance, en ese esfuerzo, es en donde usted y yo nos apoyamos. No sé si me entendió eso. Dios no quiere que usted deje de correr, que usted se deje de esforzar. Lo que Dios quiere cuidar en nosotros es en donde usted y yo nos apoyamos para poder hacerlo. Lo que Dios cuida de nosotros es el apoyo. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema no es que no avancemos, sino que muchas veces el problema es que lo hagamos apoyado solamente en nuestra lógica, solamente en nuestro razonamiento. Ese es el problema. Por eso Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Escúcheme bien. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no habla, no deja nada afuera. Dice de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces le decía yo, porque muchas veces el problema no es que no avancemos, sino que no lo hagamos apoyado, sino que lo hagamos solamente apoyado en nuestra lógica, en nuestro razonamiento. Ese es el verdadero problema de nosotros. Que avancemos apoyados en nuestras propias experiencias y con nuestro propio control. Porque eso a usted y a mí nos desgasta. Claro, y desgasta porque al final eso termina pesando en nuestra vida más de lo que debería pesarnos. Eso termina pesando en nuestra vida más de lo que realmente debería pesarnos a nosotros. Si no, recordemos la historia del rey Saúl. Recordemos lo que le pasó a este rey por apoyarse en su propia prudencia. Lo que le pasó a Saúl por apoyarse en su propio entendimiento. La historia que aparece allí en el libro de 1 de Samuel, yo se la resumo un poquito. La historia de cuando el pueblo de Israel pide un rey. ¿Conoce usted esa historia?
Cuando Saúl es ungido rey, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué ungido? Porque el pueblo pidió rey. ¿Y por qué pidió rey? Porque miraba lo que hacían los otros pueblos y dijo, nosotros también queremos ser como ellos. Dios elige a Saúl, por orden de Dios lo ungen. Dios también lo pone en una posición de liderazgo, de privilegio de liderazgo. Y la Biblia muestra que al inicio el rey Saúl dependía de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que vino hasta el Espíritu de Dios sobre él, de Jehová, y profetizó también? En el comienzo Saúl dependía de Dios. Él consultaba a Dios. Él esperaba instrucciones siempre de parte de Dios. Saúl, cuando comenzó, reconocía que él necesitaba la dirección de Dios. Pero con el tiempo, él empezó a cambiar. Y empezó a cambiar porque Saúl empezó a apoyarse más en su propio criterio que en la voz de Dios. Escuche bien. Y la Biblia muestra en el capítulo 13 que a Saúl le tocó enfrentar una situación difícil. Una situación en donde el pueblo estaba inquieto porque el enemigo los presionaba y el profeta Samuel se tardaba en llegar. Y el rey Saúl, en vez de esperar, Saúl decide actuar por su propia cuenta. ¿Se acuerda que él va y consulta a una divina, a una hechicera? Y consulta porque él miró y vio que el pueblo desertaba, porque el pueblo estaba atemorizado por el enemigo. Y otra cosa, que el profeta Samuel, el hombre de Dios, no llegaba. Y al ver él que el pueblo desertaba, él va y consulta a una hechicera. Él decide literalmente no esperar y actuar por su propia cuenta. Saúl, ¿qué es lo que hace Saúl? La Biblia dice que él ofrece un sacrificio que no le correspondía hacer. Un sacrificio que desde afuera parecía lo correcto, parecía responsable, y a lo mejor para muchos parecía algo lógico también al no llegar Samuel. Pero aquí Saúl estaba apoyado en aquí Saúl estaba apoyando la escalera en la pared equivocada. El no consultar a Dios, el no buscar a Dios, el no esperar una respuesta de Dios y el tomar una decisión que a lo mejor no era mala, que era lógica, que a lo mejor servía, entre comillas, para ese tiempo, lo estaba haciendo llevar su escalera, su confianza, a apoyarle en la pared equivocada. Y por eso cuando Samuel llega, le dice algo muy fuerte a Saúl. Y lo que le dice es que la obediencia vale más que el sacrificio. Y que por apoyarse en su propia prudencia, que por apoyarse en su propio entendimiento, él había desviado su corazón del verdadero propósito de Dios. Entonces escúcheme, porque es muy importante entender esto. ¿Y sabe por qué es importante entenderlo? Porque aquí Saúl no falló por falta de acción. Escúcheme. Porque ya le dije que no toda rapidez, escúcheme, siempre, no toda rapidez nos va a llevar al lugar correcto. Aquí Saúl falló no por falta de acción, sino que falló por autosuficiencia. ¿Por qué? Porque él decidió, él avanzó, pero la decisión que él tomó y todo lo que avanzó lo hizo sin consultar a Dios. Y fue ese apoyo incorrecto el que terminó afectando su destino, como nos ocurre muchas veces a nosotros. El apoyar, el poner nuestra confianza en cosas equivocadas, en sacar nuestra confianza de del verdadero lugar en donde usted y yo debemos apoyarnos, es lo que nos desvía del propósito que Dios tiene con nosotros, o del destino correcto que Dios tiene para nuestra vida. Y eso se lo cuento, le cuento, eso que le cuento aquí en esta historia, y la vida de Saúl, es lo que a veces usted y yo también hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Seguimos subiendo, seguimos esforzándonos, seguimos resolviendo cosas y situaciones también. Pero ¿sabe qué? Muchas veces lo hacemos dejando de preguntarle al Señor si es así, si debemos hacerlo, si está correcto. Muchas veces avanzamos, hacemos cosas, resolvemos cosas,
pero sin preguntarle al Señor si en realidad nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia o lo estamos haciendo en la pared correcta. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso la pregunta es: ¿en dónde usted tiene apoyada su confianza hoy? ¿Cómo usted y yo estamos tomando decisiones el día de hoy? ¿Lo estamos haciendo confiando, fiándonos del Señor, buscando una respuesta en el Señor, buscando la dirección del Señor? ¿O lo estamos haciendo, escúcheme, a través de nuestro propio razonamiento? Porque ya le he dicho que hay cosas que no son malas. Escúcheme, pero la pregunta que debemos hacernos: esas cosas que no son malas para nosotros, ¿nos están ayudando, nos están llevando a nuestro destino? ¿Nos están haciendo apoyarnos en la pared correcta? ¿O nos están llevando con nuestra escalera a la pared equivocada? Porque vamos a subir. Escuche, porque no se trata de no subir, de no crecer, sino que lo vamos a hacer. El problema es que cuando subamos y nos encontremos allá arriba, nos vamos a encontrar que estamos en la pared equivocada. Nos vamos a encontrar que sí, que avanzamos, porque hoy día hay mucha gente que dice: no, a mí me va bien igual, yo avanzo igual. Pero llega un momento, escúcheme, que llegan al final de ese avance y se encuentran que todo el camino que avanzaron, lo crecieron en un lugar equivocado, en una dirección equivocada. Fue lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl, un hombre ungido por Dios, el primer rey de Israel, creció. Dice la Biblia que vino el Espíritu de Jehová, lo hizo profetizar. O sea, era un hombre de verdad que Dios estaba usando. Y él creció, ganaron batallas, pero cometió un error. Y el error que cometió es que el crecimiento que él obtuvo, lo obtuvo, escúchame, subiendo por una pared equivocada. ¿Por qué le digo por una pared equivocada? Puso su escalera, o sea, lo que él usó para subir lo hizo equivocadamente. Porque Dios había sido claro con él. Dios le había dado instrucciones claras. Y Saúl de primera cumplía lo que Dios le mandaba hacer. Pero con el tiempo, al apoyarse en su propia prudencia, fue empezando a crecer, a subir. Escúcheme. Pero en el muro equivocado. Por eso cuando Samuel va y le dice: locamente has hecho, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso a Dios le agradan más los sacrificios que la obediencia? Él lo que hace, en vez de reconocer, le dice: hey, pucha, perdóname, le dice, pero no me expongas delante de mi pueblo. No me expongas delante de mi pueblo, le dice. Cuando Samuel le dice: por esta causa Dios te ha desechado. Porque muchas veces hacemos lo mismo que hizo Saúl. Seguimos subiendo, seguimos esforzándonos, seguimos resolviendo quizás cosas. Y a lo mejor situaciones también. Pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pasa? Lo hacemos dejando de preguntar: Señor, ¿es aquí? Lo hacemos muchas veces dejando de preguntar si es el rumbo que debemos tomar. Muchas veces no le preguntamos a Dios si es esa la pared correcta que debemos nosotros subir. Y sabe usted que Dios, en su gran amor, en ese eterno amor, no siempre nos va a frenar cuando usted empieza a subir en la pared incorrecta. ¿Sabía usted eso, no? Nosotros muchas veces creemos que Dios nos va a frenar cuando nosotros empezamos a subir en la pared incorrecta o de la forma incorrecta. Muchas veces Dios nos va a dejar avanzar, no nos va a frenar. Sino que lo que va a hacer Dios muchas veces, escúchame, más que detenernos, va a ser, nos va a invitar a revisar en dónde usted y yo estamos colocando, o qué es lo que estamos usando usted y yo como apoyo. Por eso qué importante es esta palabra, este verso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, Dios, escúcheme, muchas veces nos va a dejar
que usted y yo avancemos, crezcamos, subamos. Escúcheme, pero va a llegar un momento en donde Dios nos va a parar, en donde Dios nos va a preguntar y nos va a hacer y nos va a invitar a revisar si realmente nosotros, por el lugar que vamos o por el lugar que estamos subiendo, es el apoyo por el cual usted y yo debemos hacerlo. Porque fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Escúcheme, es algo que Dios nos está llamando a meditar. En cada decisión que tomamos, en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos. Muchas veces el Señor nos va a invitar a revisar el apoyo que tenemos en vez de pedirnos que usted y yo avancemos más. ¿Y sabe por qué y para qué? Porque Dios no quiere que lleguemos cansados a un lugar que no es para nosotros. Y a lo mejor esta palabra del día de hoy, escúchame, es para que revisemos con calma desde dónde estamos haciendo lo que hacemos. Es para que nos detengamos y meditemos desde dónde usted y yo estamos haciendo lo que hacemos para el Señor. ¿Desde qué lugar, con qué actitud, con qué corazón? A lo mejor no se trata de correr más. Pastor, siento que voy lento, y a lo mejor usted no va lento. A lo mejor cada paso que usted da, usted revisa dónde tiene su apoyo. De repente muchas veces queremos avanzar rápido, pero muchas veces Dios no nos pide que avancemos rápido. Escuche, nos pide que avancemos en la dirección correcta. Porque eso es lo que Dios busca en nosotros. Y si usted va a colocar una escalera para subir, la coloque en la pared correcta. Porque puede ser que a lo mejor suba y cuando llegue al final, llegue arriba, a lo último, se dé cuenta que en realidad no era el lugar donde usted quería llegar. No era el lugar que Dios le pidió llegar. Por eso le dije que a lo mejor la palabra del día de hoy no es a lo mejor para que aceleremos, pero sí para que revisemos con calma desde dónde estamos haciendo lo que hacemos. Para que revisemos desde qué lugar lo estamos haciendo y con qué actitud también. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitamos, escúcheme bien, subir otro peldaño. Sino que lo que realmente necesitamos es mover la escalera de la pared en la cual nos estamos apoyando. A lo mejor hoy día Dios no te está llamando a avanzar, a subir otro peldaño, pero sí a revisar en dónde estás apoyando tu escalera, la que estás usando para subir, para crecer. ¿Le estamos apoyando en la pared correcta? ¿Le estamos apoyando, escúchame, en la pared correcta? ¿Estamos llevando nuestra vida en la dirección que Dios quiere? ¿Hacia dónde Dios quiere o a lo que Dios quiere? Por eso el llamado del día de hoy a lo mejor no es para que usted suba otro peldaño, pero sí para que revise desde qué lugar usted lo está haciendo y con qué actitud usted también está caminando. Porque a lo mejor no necesitamos subir otro peldaño, le dije, sino mover la escalera en la cual la estamos apoyando. Y le digo por qué. Porque cuando Dios nos corrige el rumbo, Dios no nos está quitando fuerza, sino que Dios nos está cuidando. De repente nosotros hallamos que la palabra es como confrontativa para nosotros. Y muchas veces tomamos la confrontación de la palabra que usa Dios por medio de la palabra para nosotros. Esa palabra que Dios usa para confrontarnos, la tomamos a mal, hermano, y nos detenemos. Muchas veces decimos, hasta aquí no nos llegamos, ya no quiero más. Y Dios usa, escúcheme, cada vez que Dios nos corrige o corrige el rumbo de nuestra vida, el rumbo o nos corrige el rumbo de nuestras decisiones, Dios no nos está quitando fuerza, sino que Dios nos está cuidando. Claro, por eso la Biblia dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, pues, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque lo que Dios está haciendo no es quitarnos fuerza, no nos está llamando a que usted y yo nos detengamos, nos frenemos y no avancemos. No, Dios quiere que usted y yo avancemos. Es más, la Biblia dice que somos de los que avanzamos, de los que caminamos, de los que somos como la luz de la aurora.
Pero a lo mejor hoy día el Señor nos dice: hey, fíate de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y revisa en dónde tienes tu apoyo. Porque hay cosas, escúcheme, que no alcanzamos. Es porque muchas veces tenemos nuestra escalera en la pared equivocada. Nuestra confianza, la confianza es lo que nos ayuda a avanzar, lo que nos ayuda a crecer. Muchas veces no la tenemos en el lugar correcto, en lo que Dios quiere. Apóyate en Jehová, de todo tu corazón. No la tenemos, no hacemos eso. Sino que muchas veces tenemos nuestra confianza en lo que usted y yo sabemos hacer, en lo que podemos hacer, o en cualquier otra pared equivocada, en cualquier otra cosa que no debemos tener. Y por eso hoy día el Señor nos habla y nos dice: a lo mejor la palabra de hoy, como le dije, no es para que usted y yo demos un paso más hacia otro peldaño, no. Pero a lo mejor sí para que revisemos en dónde estamos apoyando. Para que sí revisemos en dónde usted y yo nos estamos apoyando. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos corrige el rumbo, no nos está quitando fuerza, sino que nos está cuidando. Por eso la Biblia dice que confiemos en el Señor y que lo hagamos con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestro propio razonamiento. Por eso no avancemos, escúcheme bien, apoyándonos solo en nuestra manera de ver las cosas. No avancemos apoyándonos solo en nuestras experiencias, sino que pidámosle a Dios que si nuestra escalera, escuchen, no está apoyada en donde Él quiere, nos dé la sabiduría y la fuerza para moverlas antes de seguir subiendo y llegar a un lugar que usted y yo no queremos. Porque a lo mejor puede avanzar. Hay gente que avanza. Escúcheme, muchas veces hay gente que dice: no, yo no creo que esté mal, porque si yo estuviera mal, Dios me haría algo, me pasaría algo. Escuche, Dios no va a hacer eso con usted. Dios lo va a dejar avanzar. Si imagínense que Jesús dijo que ni siquiera Dios va a quitar la cizaña del trigo. Dice que la va a dejar crecer junta, porque ya vendrá el segador en algún momento y la quitará, ¿o no? Entonces Dios nos puede dejar avanzar a nosotros, escúcheme. Nos puede dejar avanzar, nos puede dejar crecer, subir, aunque usted y yo vayamos en la pared equivocada, subamos por la pared equivocada. Pero va a llegar un momento en donde usted va a llegar a donde va a llegar y se va a dar cuenta que no es el lugar que usted quería llegar, o que no es el lugar que Dios había preparado para usted. Por eso pidámosle a Dios que nos enseñe a confiar en Él con todo el corazón, que nos dé la sabiduría, escúcheme, y la fuerza para mover esa escalera antes de seguir subiendo, moverla de la pared si la tenemos apoyada en algo equivocado. No avancemos apoyándonos solo en nuestra manera de ver las cosas, o solo en nuestras experiencias, sino que pidámosle a Dios, orémosle a Dios, que si usted y yo tenemos esa escalera y esa escalera no está apoyada en donde Él quiere, Él nos pueda dar la sabiduría y la fuerza para moverlas antes de seguir subiendo y llegar a un lugar que no queremos. Pidámosle a Dios que nos enseñe a confiar en Él con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pidámosle a Dios que nos guíe y que nos lleve siempre, escúcheme bien, al lugar correcto. Claro, pidámosle a Dios que nos guíe y que nos lleve siempre a apoyarnos en la pared correcta. Que nos guíe y que nos lleve siempre a apoyarnos en lo que dice la Escritura, en lo que Dios nos enseña por medio de ella. Porque Saúl, escúcheme, por apartar su vista de la pared correcta y llevar su vida, hacer crecer su vida, hacer subir su vida, la llevó por un camino incorrecto. Por eso Dios lo saca, le quita, le dice, cuando va Samuel y le habla, le dice: Dios te ha quitado el trono, le dijo. Cuando Saúl de primera crecía correctamente, avanzaba correctamente, pero la autosuficiencia, el creer que no necesitaba de Dios, el creer muchas veces que podía hacer las cosas solo, el creer que las podía hacer a su manera, viéndolas a su manera, creyendo que no estaban mal, creía que era más importante que la obediencia.
Y es la obediencia la que a usted y a mí nos va a llevar, escúcheme, a subir por el lugar correcto. Es la obediencia la que a usted y a mí nos va a llevar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Por eso le dije que cuando Dios nos corrige el rumbo, que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, escúcheme, es porque nos está llamando a detenernos. Nos está llamando a detenernos y a que revisemos, escúcheme, si tenemos nosotros nuestra confianza en el lugar correcto. Si estamos buscando crecer, desarrollarnos a través del apoyo correcto. Coloca el verso siguiente. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. La pregunta es, ¿usted está reconociendo a Dios en cada área, en cada cosa que hace, en todo lo que usted lleva a cabo? Porque si no estamos reconociendo a Dios en todo nuestro camino, hermano, hay áreas de nuestra vida que la estamos llevando por el muro incorrecto. Hay áreas de nuestra vida que la estamos apoyando, escúcheme, en apoyos incorrectos. Lo estamos haciendo quizás en nuestra propia prudencia. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7, no seas sabio en tu propia opinión, sino que dice, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no le demos más lugar a nuestra opinión que a lo que Dios nos habla, que a lo que Dios nos muestra. No le demos más lugar a lo que usted y yo pensamos, a lo que usted y yo conocemos, sabemos, que a lo que Dios nos enseña. Sino que démosle lugar a aquello que Dios nos habla. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no nos apoyemos en lo que pensamos, en nuestra prudencia, en nuestro propio pensamiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él dice, ¿qué es lo que hará? Enderezará nuestras veredas. Si lo reconocemos en todo lo que hacemos, escúcheme, nuestro caminar será más fácil. El llegar al resultado a través de lo que hacemos será más fácil. Alcanzar la respuesta será más fácil. ¿Por qué? Porque Él nos enderezará ese camino torcido, ese camino que nos cuesta caminar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Verso 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ya le dije que aquí Dios no nos habla de pereza. No nos habla de detenernos y no hacer nada más. No. Sino de poner toda nuestra confianza en Él. De que nuestra confianza, que representa la escalera, esté puesta en el muro correcto. Para que usted y yo, cuando subamos, lleguemos, crezcamos, avancemos, nos demos cuenta que hemos tomado una buena decisión. Que cuando lleguemos a donde teníamos que llegar, podamos darnos cuenta que en realidad es el lugar que Dios había preparado, el cual Dios también había puesto en usted para poder avanzar. Porque muchas veces avanzamos y hay mucha gente que avanza, hay mucha gente que se aparta, que se va de la iglesia. Hermano, y ellos dicen, no, parece que a mí ahora me va mejor que cuando yo iba a la iglesia. Y a lo mejor sí. El problema es que cuando llegan al final de lo que buscaron, se dan cuenta que lo que alcanzaron no era lo que realmente ellos necesitaban o querían. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y aquí no nos está hablando de pereza, como tampoco de falta de esfuerzo, sino que nos está hablando de en donde usted y yo nos estamos apoyando. Porque Dios no está en contra de que avancemos. Le repito, no está en contra de que usted y yo avancemos. Como tampoco Dios está en contra de que crezcamos. Porque tenemos que crecer, somos llamados a crecer. Nosotros somos llamados a crecer. Escúchame. Nosotros somos llamados a crecer. Pero no en nuestras propias fuerzas. No en nuestro propio pensamiento. Sino que usted y yo, de la única manera que podemos crecer espiritualmente, es conforme a lo que Dios nos habla, conforme a lo que Dios nos enseña, conforme
conforme a esa dirección que Dios nos da cada día. Porque Dios no está en contra de que avancemos, tampoco de que crezcamos. Tampoco Dios está en contra de que, de que a lo mejor no te esfuerces, sino que lo que Dios busca es cuidar del don de usted y yo nos estamos apoyando. Porque muchas veces el problema, le dije, no es que no avancemos, sino que no lo hagamos apoyado en la pared correcta. El problema no es que no avancemos, es que no lo hagamos en la dirección correcta, en la pared correcta. Es que no lo hagamos apoyado en lo que Dios requiere en lo que Dios requiere y en lo que Dios nos enseña a nosotros. A lo mejor hay algo que está pasando en nosotros. A lo mejor podemos ser que hay áreas que a lo mejor están creciendo. La pregunta es, ¿pero van en la dirección correcta? A lo mejor hay áreas en nosotros que a lo mejor nos va bien. La pregunta es, ¿pero vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos? Porque esa es la pregunta. La pregunta no es si nos va bien en un área de nuestra vida, es si usted y yo en esa área estamos caminando en la dirección correcta. Porque muchas veces el problema no está en que no avancemos, sino que no lo hagamos apoyados solamente, sino que en que usted y yo no avancemos apoyados solamente en nuestra lógica. Porque si lo hacemos así, ahí está el problema. Que avancemos apoyados en nuestras propias experiencias y en nuestro control. Ahí está el problema, porque eso es lo que nos desgasta al final. Y desgasta porque al final eso termina pesando más de lo que debería pesar en nosotros. Por eso el proverbio dice, no te apoyes, fíate, dice, de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová, confía en Él con todo. Hermano, y no nos apoyemos en cada decisión. Yo ayer hablaba con un hermano y me decía, yo pienso que esto, me pasa esto otro, ¿sabe qué? Me sentí así. Y esto es lo que quiero hacer. Y yo, ¿sabe que tuve una respuesta? Y de ahí nace un poco esta palabra, la dije ayer. Y le digo, pasa que lo que estás haciendo tú estás tomando una decisión porque hay algo que movió tus emociones, que tocó tu alma, que tocó tu sentido. Y la decisión que tú quieres tomar no es la correcta. Aunque tú dices ya el tiempo de salir, yo creo que Dios me está moviendo. Y yo le dije, cuando Dios te mueve, no te mueve a través de un dolor en tus emociones, a través de algo que te pase en el alma. Cuando Dios te mueve es cuando hay una determinación en ti de que tú vas a salir de ahí porque estás con la certeza, confiando pleno de que Dios tiene algo mejor. Escúcheme. Porque si yo me siento ofendido por algo porque me pasaron a llevar, porque no me miraron, porque no sé, no me vieron, escuche, yo no puedo pensar que Dios me está moviendo de ahí. Porque lo que me está ocurriendo ahí es algo emocional y no espiritual. Cuando usted dice, no, Dios me movió de ahí, es porque usted tomó una decisión creyendo en una palabra de parte de Dios. Y usted, como creyó en esa palabra de parte de Dios, usted salió, escúcheme, a hollar, a alcanzar a hacer lo que Dios por esa palabra puso en su corazón. Porque si no, lo que hacemos nosotros es no confiarnos de Jehová con todo el corazón, sino que lo que estamos es apoyándonos en lo que pensamos, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en nuestra propia prudencia. Por eso es que es importante, escúcheme, es poder, antes de tomar una decisión, ver si usted y yo tenemos puesto un buen apoyo. Si tenemos un buen apoyo, ver primeramente si la decisión que estamos tomando, escúcheme, está en la dirección correcta o no. Y para saber usted y yo si está en la dirección correcta o no, tenemos que hacerlo a través de lo que Dios establece para nosotros. Porque por eso muchas veces después sufrimos. Porque tomamos decisiones en nuestra propia prudencia, con nuestra propia opinión, con lo que usted y yo sabemos, con lo que conocemos, porque podemos ser muy buenos en lo que hacemos. Pero si no consultamos a Dios, somos muy malos, escúcheme, para tomar decisiones. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero sin consultar a Dios somos muy malos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo hacemos apoyándonos en lo que conocemos,
en lo que sabemos, en nuestra propia prudencia, en vez de confiar en lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Sí? Porque puede ser, como le dije, que nos pase lo que le pasó al rey Saúl. Imagínese si usted tiene una decisión que tomar. Saúl tenía una decisión que tomar. El ejército se le iba, desertaba. A lo mejor usted tiene una decisión que tomar y usted ve que de alguna manera lo oprimen, de alguna forma hay una presión sobre usted y que tiene que tomarla. Y no, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Escuche, no consultamos a Jehová, hacemos como Saúl. No consultar a Jehová es no buscar una palabra de parte del Señor. Es no ir a consultar y decir, ¿sabe qué? Mire, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando. Mire, esta es la decisión que quiero tomar. ¿Qué opina usted? ¿Estaré en lo correcto? ¿Qué cree? ¿Qué cree que Dios haría en mi lugar? Es como consultar eso. Y cuando usted consulta eso, usted no se apoya en lo que usted conoce, en lo que usted sabe. Escúcheme. Sino que lo que usted está haciendo, diciéndole al Señor, yo me apoyo en ti y mi confianza está puesta en ti. Ahora yo voy a esperar, o yo voy a hacer conforme a lo que tú me hables, a lo que tú me digas, Señor. Y quiere que le diga una cosa: cuando usted y yo hacemos conforme a lo que Dios nos dice, el que se hace el responsable del resultado que usted tiene es aquel en el cual usted confió, y es el Señor. Y es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es nuestra propia prudencia, nuestro propio pensamiento, nuestro propio razonamiento lo que nos lleva a tomar malas decisiones y después a sufrir por esas malas decisiones, porque de primero parecieron buenas. A Saúl dijo, no, mejor le consulto a la divina, porque como el profeta no llega, como Samuel no está, como el pastor no está, un ejemplo. ¿Me entiende? No, lo voy a hacer así. ¿Sabe qué? Vale más esperar. ¿Sabe por qué vale más esperar? Porque Dios muchas veces no nos está llamando a correr. No está, escúcheme, en medio de las decisiones que tomamos, Dios está probando en donde usted y yo tenemos nuestro apoyo. En medio de esas decisiones que usted y yo tomamos y los lugares, las cosas que queremos alcanzar, Dios nos está probando en donde tenemos nuestro apoyo. Escúcheme, y si es la pared correcta que estamos usando, escúcheme, si colocamos la escalera en la pared correcta para poder llegar a donde queremos llegar. Saúl literalmente tomó su escalera y la puso en la pared incorrecta. Consultó, pero cuando llega el hombre de Dios le dijo locamente hecho. Y a donde él llegó fue donde él no quería llegar. Por eso Dios le quitó el trono, porque le dijo, ¿qué es lo que vale más? Le dijo, ¿el sacrificio o la obediencia? Porque es a través de la obediencia que Dios nos enseña a no apoyarnos en lo que nosotros pensamos, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por eso la importancia, escúcheme, de poder obedecer a Dios en todo lo que nos toque hacer. La importancia de poder obedecer a Dios en todo lo que Dios nos enseña. Porque cada palabra que usted y yo recibamos de Dios y la llevemos a la práctica, escúcheme, vamos a tener el resultado de ella. Por eso dice el verso 6, reconócelo. Porque cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, dejamos de reconocer a Dios en nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Escuche lo que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces escúcheme, ¿cómo nosotros nos apartamos del mal? Ahí lo dice mismo. No siendo sabios en nuestra propia opinión. Es así como usted y yo alejamos el mal, las situaciones, los problemas, las cosas que no queremos en nuestra vida. Es no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino que reconociendo a Dios en medio de lo que hacemos. Esa es la forma de apartar el mal de nosotros. Esa es la manera de apartarnos de aquello que viene, escúcheme, para detenernos. Es reconociendo a Dios, es llevando nuestra escalera al apoyo correcto. Porque usted sabe que lejos de Dios nada podemos hacer. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Dice, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, escúcheme, va a traer paz, confianza, descanso, un resultado en lo que hagamos. Porque será, dice, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No vamos a tener, escúcheme, no vamos a tener que cargar cosas que usted y yo no tenemos que cargar. ¿Sí? Importante en dónde estamos apoyando nuestra confianza para las decisiones que usted y yo tomamos. No te apoyes en tu propia prudencia, sino que tema a Jehová. Reconócelo. En lo que haces, reconoce a Dios. Aprende a ver a Dios en medio de lo que estás haciendo. Si aprendes a ver a Dios en medio de lo que estamos, si aprendemos a ver a Dios en medio de lo que estamos haciendo, ¿sabe lo que vamos a alcanzar? Vamos a alcanzar buenos resultados para nuestra vida. Póngase en pie, por favor. Por eso es que es importante saber en qué nos estamos apoyando. Porque ya sabemos que Dios no está en contra de que avancemos, como tampoco en contra de que crezcamos. Pero sí Dios nos enseña, escúcheme, la forma de cómo usted y yo debemos hacerlo. Dios nos enseña la manera de cómo debemos crecer, cómo debemos avanzar y cómo debemos llegar al lugar que Dios ha preparado. Y la manera es no a nuestra, y la forma que Dios nos enseña no es a nuestra manera, sino que es a través de temer a Dios y reconocerlo a Él en todas las decisiones que usted y yo tomamos. Sí, en todas las decisiones que usted y yo tomamos. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que muchas veces, Señor, tomamos decisiones que no son malas. Muchas veces tomamos decisiones que son buenas, Señor, pero son buenas en nuestra propia opinión. Padre, y cuando empezamos a reconocer